Pero vamos ahora a buscar el sol de la poesía que siempre enriquece el alma. Está con nosotros Julio Melling. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, gracias Miguel por invitarme otra vez acá a pasar. Y eso está relacionado con tu producción. Vos sacás un libro y yo te invito Sí, porque me interesa hablar del como tema. siempre, sí. Acá tengo Irreverente y otros poemas del alma lunfarda, Dublé. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me tiene que decir esta tapa, Julio? Bueno, la etapa esta corresponde a repetir una experiencia que tuvimos ya hace 15 años con otro libro que se llamaba Irreverente, o se llama Irreverente. En este momento, en este libro, hemos agregado la palabra doublé, que en lunfardo quiere decir falso, mentiroso, Engañador. trucho. La Trucho. palabra actual Ahí sería está. trucho, Trucho, que sí. también es una palabra lunfarda, pero de esta época, Claro, inclusive aceptada y también. aceptada, y está en plena vigencia. Este vendría a ser un irreverente trucho. ¿Por qué? Porque el primer libro, Irreverente, realmente era irreverente, se faltaba, no digo el respeto, pero sí no se hablaba con términos muy de la academia, sino se usaba el tema lunfardo como leitmotiv de toda la producción. En este doble, o sea, Irreverente trucho, se habla de otra cosa. No es irreverente, es reverente. Se rinde reverencia a un montón de personajes que fueron apareciendo en mi vida, ligada al tango y a la poesía, a los cuales yo les rindo culto con una poesía y con una pequeña referencia de por qué se lo nombra. Es decir, hay poesías, muchos, la mayoría son de gente de San Nicolás, perfectamente reconocible, poetas, pianistas, otras clases de artistas, cantores, muchos cantores, y ellos significaron en un momento de mi vida una gran... Te impactaron, digamos. me impactaron, pues además de ser excelentes artistas, son personajes muy queribles y dignos de recibir el elogio de una poesía. A ellos está dedicado este libro y me encanta que sea reverente, que le rinda una reverencia a estos personajes. A ver, Personajes que siguen, muchos de ellos han partido, pero muchos siguen en vigencia. repotenciando Sí, lo repotenciante. antecedente. Sí, es muy nicoleño, pero tiene el valor del homenaje. Ese es el mérito que tiene Irreverente. Es decir, en la medida en que impactaron en tu vida, en tu historia, para enmarcarlo así, vos le fuiste dando lugar para después volcarlo Claro, nosotros en cuando la poesía hicimos el lunfarda. primer Irreverente lo presentamos ¿Por qué decís nosotros? porque fue un grupo. Yo hablo siempre en grupo. Yo hice Irreverente, pero recibí cobijo de mi poesía en un grupo que se llama El Rincón de los Artistas. Ajá, pero me has Que contado es un grupo tanguero, sin los cuales es difícil dirigirse a un público general, porque la poesía tanguera o lunfarda tiene que ser bien recepcionada por un grupo afín al tango y a la poesía. En ese grupo, el Rincón de los Artistas, llamado así, encontré el abono para desarrollar este tipo de poesías. Bien, este tipo de poesía que está destinado exclusivamente a una edad intermedia de los promedios de vida del ser humano, No, o esto se puede ir adecuando, inclusive llegar a los más jovencitos que claro, les debe parecer. yo siempre digo que el tango va perdiendo vigencia, porque a nosotros, de cierta edad, todavía nos conmueve. La que está directamente, la que se ha incorporado últimamente, prefiere otro tipo de manifestación. Lo que yo considero que el tango tiene una gran parte de sentimientos,
Y esos sentimientos están mostrados en su poesía. El sentimiento surge a raudales en muchas poesías, y sobre todo de una algo muy sentimental, muy nuestro, el tango. En este momento, salvo el rock nacional, que yo encuentro cierta semejanza con el tango, a pesar de que no... Sí, algunas cosas están como fusionadas también, bueno, ¿no? muchas cosas están fusionadas, y también tiene una característica afectiva, sentimental, respetuosa. Eso es lo que yo valoro en la actualidad. Pretender que en este momento la muchachada lea poesía lunfarda es difícil. Es difícil porque... Quizá habrá que despertar la curiosidad del por qué. Claro, yo creo que esas cosas no se imponen, sino que se reciben y se valoran. No, por supuesto, sí. Entonces, yo pienso, yo inclusive aclaro acá en parte del libro, que este es mi último libro de poesía lunfarda. Creo que es mi último libro de poesía lunfarda porque yo soy escritor de viejo. Yo toda mi vida fui funcionario y arquitecto, y desarrollé otro tipo de funciones, pero encontré en la literatura y en la poesía una gran... ¿Qué fue, una vía de escape? No, es un placer. Un placer. A mí siempre me gustó y nunca tuve tiempo, eso me dio así. Siempre escribí. Siempre esperando que llegara el momento oportuno, claro, que para tuviera dedicarle. tiempo y tuviera toda la oportunidad. Inclusive para mí fue una gran hallazgo encontrarme con esta gente nicoleña que ama el tango, y también encontrarme con amigos increíbles como son Pocho Petrucci, Luchón, toda esta gente, que para nombrar a alguien, ¿no? Porque me parece excelente su aporte y su apoyo a este tipo de actividad poética. Claro, y además gente de tu conocimiento, con los que has compartido y seguís compartiendo. Sí, gente que termino compartiendo los cafés todos los días, que es lo más importante, y siempre hablando de una temática tanguera de lo más beneficiosa para uno, ¿no? Sobre todo eso, bien beneficiosa. Pues sabés que hubo, no creo que en este momento no, porque ha habido esa gran fusión entre músicos muy importantes de una o de otra corriente, pero hubo en algún momento en que se había descargado sobre la poesía del tango. Yo diría que hasta parecía una persecución, sí, en el sentido de castigarla por todos lados, de que era la voz del marido traicionado, usaban otro término. El lamento del cornudo. Exactamente. Para decirlo en términos... Exactamente. Era un menoscabo permanente. Sí. Eso ha cesado. Sí, ha cesado. Ha cesado, está en otra dimensión. Fue cuando el tango, en cierta medida, tuvo, no en Argentina, pero sí en el mundo, un ascendente notable, y ahí empezaron a reconocerlo de afuera hacia adentro los méritos del tango. Hay un fenómeno que no sé si mucha gente le ha prestado atención, aunque son pequeños fragmentos. En muchas producciones de cine y en series, que veo bastante, aparece en distintos modelos y historias y de países que algunas veces cuesta identificarlos. Por allí aparece música de tango, cortinando una escena o acompañando el desarrollo de alguna de las escenas de lo que se está haciendo. Y hay y fue furor en una época con Al Pacino, con bueno, no me acuerdo los nombres, pero de todos los actores que participaron en escenas de tango. Claro. El último tango en París, con el nombre de un tango. Claro. El hecho del casamiento de la reina de Holanda con un tango de Piazzolla. Eso hizo historia en la historia de la música. Tiene ese tipo de cosas. Pero yo, Miguel, te quería decir que primero aclarar que este libro no se vende.
el libro irreverente, no. Prefiero regalarlo a la gente que ame la poesía lunfarda y el tango, porque no existe la posibilidad de, no quiero venderlo, quiero darlo a quien lo va a disfrutar, a quien se va a sentir y realmente para feliz. ello tengo, antes de olvidarme, quiero un profundo agradecimiento a Marta Ruffini, que fue mi prologuista en este libro y con quien también tenemos una intensa relación tanguera. Ella es fanática del lunfardo y ella no quiere que yo no deje de escribir poesía, entonces me pide que no lo haga y yo estoy realmente convencido de que sí debo hacerlo. Marta Ruffini es un personaje, y tengo una poesía dedicada a ella en su homenaje acá en este libro, pero quiero aclararte que no es solamente, hay varios personajes nicoleños dentro de este. Sí, y algunos que no libro. son nicoleños, he detectado. Sí, hay muchos que no son nicoleños. Que son muy familiares en el trato contigo, porque por lo que contás acá, ¿no? Sí. Y todo se manifiesta. Por ejemplo, Alberto Cortés, que esto es dedicado acá a una poesía que es el famoso cantor, amigo mío de mi juventud, primera juventud, a quien quise mucho y le dedico este volumen de Irreverente Double. Es un tipo que se merece eso y mucho más. Mucha gente lo conoce, otra gente no lo conoce, pero tengo inclusive dedicado una poesía a un amigo radicado en París hace 40 años, que no lo conoce nadie, pero que vale su historia contarla, porque es un personaje absolutamente muy particular, y cuento la anécdota que se está refiriendo a la poesía, porque a cada persona o artista que le dedico la poesía, hago una pequeña explicación por qué se la dedico. Claro, el fundamento, digamos. El fundamento de la dedicatoria. Y explico la anécdota que se refiere al hecho a la cual estoy contando. Y eso me parece que es interesante porque acomodo a la lectura la intencionalidad poética que tiene. Julio, ¿crees que un porcentaje importante de esta producción, por ejemplo, de Irreverente y otros poemas de Alma Lunfarda, pueden acordar con notas musicales? Es decir, que hay poemas que se adaptarían perfectamente a ponerle música. Más que mérito del poeta, es mérito del músico en ese caso, porque no es claro, vos escribiste desde el punto de vista del poeta, contaste la historia, y va a haber un músico que interprete musicalmente lo que yo pude haber escrito. Claro. Yo no conozco gente que pueda hacer una interpretación tanguera de lo que escribí, pero está abierto perfectamente para cualquiera. Vos lo recibirías bien si alguien viene y dice, he leído sus versos y me interesa poner. Digo porque viste que en la historia de grandes realizaciones del tango, siempre en la historia que se suele contar, aparecen hechos así casuales de alguien que escribía y que estaba pasando a lo mejor un momento especial, y llegaba alguien que se acercaba a compartir el café y después le proponía ponerle música. Sí, hay muchos ejemplos de ese Muchísimo tipo. Inclusive hay hasta la imagen del poeta en un bar muerto de hambre, que parecía un tipo con un café con leche y se lo agradecía toda su vida, y después retomaba, cuando lo descubría a alguien, era un exitoso poeta o escritor o lo que sea. Sí, ya está, el tango se presta para eso perfectamente. Ahora, ¿cuántas veces uno, puesto a no defender porque se defiende solo, pero a dar su opinión, porque a mí me gusta mucho también el tango, se encuentra con el inconveniente de que lo que pretenden como ignorar, ¿no es cierto?, sin
haber dicho, bueno, lo practiqué, lo escuché, no me gustó, tiene defectos, donde uno sería una crítica válida, ¿no? Sí, Pero ya que no, parten no. de prejuicios, digo. Mira, Miguel, viene un poco de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Nosotros tenemos un festival de tango acá que es famoso en el mundo entero. Vienen bailarines de tango, intérpretes de tango de todo el mundo, y sin embargo nosotros no tenemos difusión de eso. Es mínima o nada la difusión de eso. ¿A culpa de quién? De los productores que necesitan, que no tienen rating o no tienen gente que lo apoye económicamente para hacer un programa especial sobre eso. No se sabe. Entonces tampoco la parte oficial. La parte oficial tendría los medios, porque que tiene tendría los medios un canal nacional. Claro, tendría los medios, pero de todas maneras yo pienso que tampoco se le puede pedir todo al Estado. Entonces yo pienso que habría que buscarle la vuelta de otra forma, interesar a la gente, recuperar la juventud de nuestra época, si es posible, y tratar de difundir el tango de una manera casi hasta docente, tratando de que se entienda el tango y no caer en el menosprecio ese que vos decís, Miguel, que es real. Eso de menoscabar, porque sí. Como dijimos recién, palabra que no quiero repetir, pero Claro, no, y después ahora que se ha puesto de moda, eso es muy entre los pibes de ahora, ¿no? Atrasa, dice. Sí, atrasa. No, eso es una forma de ignorar el pasado, y el pasado también pero suele convertirse en presente por la realidad cuanto menos nos demos cuenta estamos en el presente. Yo acá digo algo de eso en la introducción, en la parte el principio del libro explico una discusión que tengo con mi profesora de filosofía, en donde me dice que yo vivo en el pasado, que mi vida es el pasado, que soy un eterno retornista al pasado. Y es lo que yo siento, es lo que esa profesora es inventada, no existe. Pero yo pienso, si una profesora de filosofía que realmente está sumergida más en el pasado que yo, a pesar de que existe, pues, sí, porque los referentes son... que me diga que yo soy que mi destino está en el pasado, es fuerte y me causa gracia al mismo tiempo, ¿no? Bien, de todas maneras, la gente que escribe, a mí me gusta mucho hablar con los escritores, porque todos van teniendo, además de su rutina, de su tiempo especial, quizá hasta el ambiente especial en el cual los inspira para ponerse a trabajar, no en cualquier lugar de la casa, todo eso. Y de pronto dice, bueno, en este momento hay una obra concluida. Ese se llama Irreverente y otros poemas de Alma Lunfarda y el sello de Dublé. Sello le llamaba. Un sello. El diagrama del libro, el resto de la tapa es similar al anterior. Igual a la anterior. Inclusive la foto mía, que está en contratapa, es la foto mía de aquella época. Ahora estoy un poquito más viejo, pasaron 15 años, Miguel. No se nota, bueno. Digámoslo así. No, pero yo lo que quería llegar es a esto. ¿Qué estás haciendo ahora? Porque esto es producto terminado y bueno, recibirás las opiniones de quienes reciban este libro, que les va a ser obsequiado, y es importante que te contesten, ¿no es cierto? Alguien. Por supuesto. Me interesa, y que sean realistas con lo que piensan. Generalmente tienen generalmente el que lo lee, y lo lee con interés, le gusta porque somos del palo, pertenecemos a la misma época, nos gusta el tango, todo esto. Y aquellos que son jóvenes, que entran a preguntar cosas, che, viejo, esto cómo fue, esto qué te parece, esto es así, como vos lo contás, esta persona es tan importante en tu vida, ¿por qué? ¿Y por qué le homenajás con un lunfardo y no en una sencilla nota escrita en castellano puro? Y bueno, son todas cosas que van pasando en
entre la gente que lo lee, y a mí me congratula porque es el acercamiento a algo que a mí me apasiona y me gusta y que me gustó, y como estoy volviendo siempre, retornando siempre a mi vida, según mi profesora de filosofía, me alegro que haya gente que... Bueno, pero no me has respondido qué estás haciendo ahora en este momento estoy escribiendo, pero otra cosa. Ya prometo acá en el mismo libro que no escribo más lunfardo, así que estoy escribiendo un libro de cuentos que vendría a ser mi... ¿Acción en el contemporáneo? Sí, hay de todo, pasado? porque son cuentos, tomo a distintas temáticas. En este momento estoy escribiendo... según lo que en el momento determinado de sentarme en frente a la hoja en blanco me inspira. Siempre, por supuesto, antes tengo un método de trabajo que es caminar. Yo caminando me voy imaginando y haciendo el anteproyecto del cuento que quiero hacer. ¿Y vas tomando nota? No, voy pensando a qué puedo dirigirme. Entonces hay alguna cosa que me impacta, otra cosa, por ejemplo, puede ser una cosa muy sencilla, pero voy armando todo una... Es decir, que la calle, digamos, salir calle a caminar es la que te da el argumento para la cosa. No que me da, sino que voy viendo cómo mezclo una cosa. Tengo iniciada una novela también. En esa novela me cuesta muchísimo escribirla porque ya hace 5 años que estoy con la novela. ¿Está como estancado? Estoy como estancado. Entonces me voy pensando en la novela, tengo el argumento de la novela, me falta la parte, digamos, el desarrollo. Del desarrollo. Y el desarrollo es muy difícil, me resulta difícil, no es difícil, me resulta difícil armarlo porque no quiero perder... ¿Pero qué género abordás? Es casi policial. Ajá. Un tema casi policial con la muerte de un... Es decir, que la intriga el supuesto asesinato de un señor que está dando una conferencia en el Teatro Municipal de San Nicolás de los Arroyos, y desde uno de los palcos le pegan un tiro. Sé todo el desarrollo, sé quién lo mató, todo en mi imaginación Claro. Ya sé todo. Ahora tenés que articular Ahora todo. tengo que articular. Me está costando enormemente articular porque ¿Y eso se ubica, digamos, en forma contemporánea? Contemporáneo. Sí, no, es contemporáneo. No, mejor dicho. Claro, yo digo contemporáneo con respecto a lunfardo. Es del año 2001 con el tema de la problemática de económica, lo que pasamos porque pertenece. Hay una serie de personajes que pertenecían al partido. Ajá. Y ese tengo que terminarlo y me voy a poner, además del libro ese de cuentos que me resulta más fácil porque empieza y termina y tiene una temática determinada. Este libro ya me aparecen muchos personajes, ya tengo que ubicar cada personaje en su casilla. Y después cerrar la historia de cada persona. Y después terminarlo. Yo sé cómo termina, sé quién es el asesino, sé todo. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cómo es esto? Pero tengo que hacer todo, encerrarlo. Lo que pasa es que armar todo el conjunto es difícil. Me resulta difícil, no sé, a lo mejor lo agarra... No, yo creo que a todo el mundo, todos los que escriben deben pasar por esa etapa, ¿no? Sí, a mí me resulta muy difícil terminar ese libro, que hace tanto que lo empecé, pero me tengo que poner porque me gusta mucho. Además es una cosa que sí tiene un valor más importante que los libritos estos de lunfardianos, ¿no? Bien. Vos te fijarás que acá dice las 11 de la mañana. Las 11, sí. No, se ha vencido el tiempo. Bueno, te vuelvo a agradecer todo. No, al contrario. Ya queda abierto el desafío para ver qué vendrá primero, con la novela o con el otro libro que está... Yo pienso que va a ser primero el libro de cuentos. Lo tengo previsto
el año que viene. Pero, bueno, y el de la novela, pensalo bien. Le voy a dar máquina porque me gusta y va a ser interesante para la gente. Que tenga mucha intriga, ¿viste? Tiene intriga. Eso es lo fundamental para el lector. Y tampoco tiene que ser muy extensa, tiene que ser lo justo. Ese es otro tema, porque muchas veces agarrando mucho personaje se diluye la historia general. Julio Melling, gracias por haber venido. No, gracias. Un honor tenerte aquí. Gracias a vos, Miguel, por acordarte de mis trabajos. A tu disposición. Bueno. Y me mantenés informado.